Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí comienza Meridiano Blue. Hoy es viernes 19 de diciembre, viernes cargado de información. Vamos a hablar de los trancones en Bogotá, de la operación Éxodo. Miles de viajeros ya están saliendo por las distintas carreteras del país. También hablaremos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del ELN, que sigue en su andanada violenta. Por eso comenzamos con lo que pasa en el Catatumbo. Terroristas del Frente Camilo Torres del ELN atacaron durante varios minutos la base militar de Aguachica, esto en el sur del departamento del Cesar. Lo hicieron con cilindros bomba y explosivos lanzados desde drones, además de ráfagas de fusil. El ataque cobró la vida hasta ahora de 7 militares y tiene a 31 más recibiendo atención médica. Cristian Santiago. A las 7:40 de la noche comenzó el ataque en contra de la base militar El 27, que hace parte del batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaute, con asiento en la ciudad de Aguachica. Compañeros, le acabaron de meter un atentado al batallón. 6 cilindros bombas y se están dando plomo. Inicialmente una volqueta cargada con cilindros bomba se instaló en la Ruta del Sol sector 2 y comenzaron a ser disparados hacia la unidad militar. Al tiempo, drones cargados con explosivos llegaron también para atacar a las tropas que se encontraban descansando. Métanse a la casa. Sí, marica, ya va uno arriba, miren. Este lamentable ataque perpetrado por subversivos de la guerrilla del ELN pertenecientes al Frente Camilo Torres deja como saldo 7 militares muertos, 31 más heridos que fueron llevados a centros asistenciales de la ciudad de Aguachica. Cinco de ellos revisten heridas de consideración y deberán ser remitidos a otros centros asistenciales de mayor complejidad. Durante varias horas, el tráfico vehicular sobre la Ruta del Sol sector 2, entre la costa caribe y el interior del país, estuvo paralizada para evitar situaciones con las personas que a esa hora tomaban carretera para llegar hasta sus destinos. Hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables de este lamentable ataque que ocurre en una base para el reentrenamiento e instrucción militar. A esta hora, las autoridades avanzan en un consejo de seguridad para tomar medidas importantes que blinden la seguridad en el sur del departamento del Cesar, que ha estado golpeada desde el preciso momento en que la guerrilla del ELN anunció el inicio del paro armado del 14 al 17 de diciembre. Cristian, gracias. Y Estados Unidos no permitirá que la relación con Colombia sea dañada por cualquier problema que pueda tener con el presidente Gustavo Petro. ¿Quién lo está diciendo, don Juan Camilo Merlano? Lina, el secretario de Estado Marco Rubio, en una rueda de prensa que yo creo que es inédita en el Departamento de Estado, no solo por lo extenso, lleva más de 1 hora, casi 2 horas. De hecho, continúa en estos momentos la rueda de prensa y es bilingüe en español y en inglés. Pues el secretario de Estado Marco Rubio primero dice que el presidente Gustavo Petro es un líder inusual, pero que a pesar de eso todavía continúa una cooperación sólida con las fuerzas de seguridad en Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y que también hay una cooperación y una alianza sólida con autoridades, por ejemplo, locales, mandatarios locales, así como también el Congreso de Colombia. Le preguntamos al secretario de Estado particularmente por el futuro y cómo se puede arreglar la relación, que en efecto sí ha sido afectada porque Colombia ha recibido recorte de recursos y fuimos desertificada. ¿Y qué pasaría si Colombia, o más bien, si arreglar las relaciones depende a que en Colombia el pueblo colombiano escoja un presidente que tenga el visto bueno de los Estados Unidos? Escuchemos la respuesta del secretario de Estado. Esto no se trata de izquierda ni derecha, esto se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger el próximo presidente. Es una democracia, tienen elecciones, esperemos que se cumplan todos los requisitos. Tienen una larga historia de cumplir los requisitos democráticos. Aquí no estamos diciendo que Petro no fue electo democráticamente, aquí nadie dice que no fue así. Pero en fin, esto no se trata de izquierda ni derecha, se trata de tener en poder un presidente que coopera con nosotros. Obviamente, sin duda, la postura que era tomada en contra de Estados Unidos ha afectado a nuestra relación, no hay duda de eso ninguna. Estamos tratando de limitar eso lo más posible, pero también tenemos intereses que tenemos que proteger.
Sí, Juan Camilo. Era la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, quien también se refirió de manera extensa al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que la principal amenaza hoy en el hemisferio y para los Estados Unidos son las organizaciones criminales, los grupos terroristas internacionales a juicio del Departamento de Estado, y que ahí naturalmente está Nicolás Maduro, que debe ser una preocupación muy grande para Colombia que organizaciones terroristas como el ELN y disidencias de las FARC operen en territorio venezolano con el visto bueno de Maduro. Incluso puso de ejemplo el atentado en Aguachica, el atentado terrorista que dejó muertos a 6 soldados, como una de las preocupaciones que deberían tener países como Colombia. Y dijo que el status quo en Venezuela de ser una amenaza para la región, de estar aliado con organizaciones terroristas, es intolerable para los Estados Unidos y que quieren cambiar esa dinámica. Juan Camilo, gracias. De regreso en Bogotá, la mayoría de colombianos ya tienen la maleta lista, están saliendo hacia sus ciudades de origen o a visitar a sus familias para pasar con ellos las Navidades. A ellos les contamos que ya lleva más de 12 horas el paso restringido, es decir, a un solo carril en la vía Ibagué-Cajamarca en el alto de la línea. Fernando González. Al inicio del plan Éxodo en el departamento del Tolima se registró una colisión múltiple sin lesionados ni fallecidos. Los vehículos involucrados, un bus de transporte intermunicipal, 2 tractocamiones y un automóvil. De sus ocupantes fueron valorados en un centro asistencial de Ibagué y fueron dados de alta. Ha sido algo complicado el traslado de los vehículos involucrados hasta el municipio de Cajamarca, ya que las grúas salían de Ibagué y por el trancón no habían podido llegar. A esta hora, el reporte oficial es que el trancón va desde el Brasil hasta el barrio Boquerón, a la entrada de Ibagué, que conecta con el occidente colombiano. Y casi 600 personas han resultado lesionadas con pólvora en estas Navidades. El panorama, doña Jessica Gutiérrez. Las celebraciones de diciembre ya deja un balance preocupante en el país. El Instituto Nacional de Salud informó que entre el 1 y el 18 de diciembre se han registrado 588 personas lesionadas por el uso de pólvora, una cifra mayor a la del mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 498 casos. Del total de afectados, 197 son menores de edad, lo que mantiene la alerta sobre los riesgos de permitir que niños y adolescentes estén cerca de estos artefactos. En el caso de los adultos, se contabilizan 391 personas lesionadas, pues el reporte oficial señala que hasta el momento no se han presentado muertes relacionadas con pólvora, a diferencia del año pasado. Entre las lesiones más comunes están relacionadas con quemaduras, principalmente en manos y dedos, seguido de afectaciones en el rostro y los ojos. En la mayoría de los casos, los accidentes ocurren por la manipulación directa de la pólvora durante celebraciones familiares o en la vía pública. ¿Y en los deportes qué tenemos, don Octavio? Hola Marce, un saludo para todos. Hablaremos de lo que nos está dejando esta semana y del comienzo del fin de semana futbolero también en el mundo. Hay muchas novedades con respecto a los futbolistas colombianos, a todo lo que está sucediendo en Europa. Hoy se van a jugar varios partidos importantes. En un rato va a jugar el Bologna de Lucumí frente al Inter en la semifinal de la Supercopa Italiana. Nos preparamos para un fin de semana lleno de deporte y de fútbol, así que todos los detalles en instantes acá en Meridiano Blue. Y en Noticias del Mundo les contamos de una medida contra los migrantes por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del mensaje del Papa, hacer las paces en Navidad. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y Estados Unidos anunció la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes que permitió la entrada del portugués Cláudio Manuel Neves Valente, sospechoso del asesinato de 2 estudiantes en la Universidad de Brown y de un profesor del MIT. Neves Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad DV1 en el 2017 y se le concedió una Green Card. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aclaró que Trump dio la orden de suspender ese programa, el DV1, para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por lo que llamó, desastroso programa. El Papa León XIV nombró a Roland Hicks al frente de la Arquidiócesis de Nueva York en reemplazo del influyente cardenal muy afín a la doctrina de Donald Trump, Timothy Dolan, apartando así a una figura clave del sector conservador en favor de un joven obispo sensible a las cuestiones sociales. Hicks, un obispo de 58 años, mostró su solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política
política migratoria del gobierno Trump. Se trata del nombramiento episcopal más importante desde la elección de León XIV al frente de la Iglesia Católica en mayo pasado, lo que deja entrever la voluntad de una mayor firmeza frente a las decisiones de la administración norteamericana, en particular en materia de defensa de los derechos humanos. Y por último, otra del Papa León XIV para estas fiestas. Ha propuesto un gesto sencillo para dar el mejor regalo de esta Navidad: hacer las paces. Sí, las paces. Será un regalo más valioso que los que se puedan comprar en las tiendas, porque la paz es un don que se encuentra de verdad, solo en el corazón. La concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas. Estamos llamados no solo a ser buenos, sino a ser mejores cada día, dijo el Papa León XIV.